Bueno, ok, ahora sí, entonces la bienvenida formal a todas y todos. Voy en este momento a darle el co-host a los dos oradores principales del día de hoy y les voy a contar quiénes son ellos y además de decirles que tengo el honor de presentarlos. Bueno, estamos con Ezequiel Pérez, el director del programa Trascender y del área de consumos problemáticos de la Fundación Ayuda Humanística de Argentina, y Marcelo Fino, el director de prevención del programa Trascender en consumos problemáticos de la Fundación Ayuda Humanística de Argentina. Así que estamos aquí en este gran nosotros que estamos construyendo. Yo sigo admitiendo gente, así que le voy a dar un poco de tiempo porque, como dije la vez pasada, lo verdaderamente importante no es lo que les cuente yo, sino lo que le vienen a contar ellos. Pero sí voy a hacer una pequeña introducción. Vean, cuando surge la idea, que la hemos conversado bastante con Ezequiel, con Marcelo, de crear este programa Aprender a Ayudar, nace precisamente de la gran labor que están realizando desde el programa Trascender, fundamentalmente el trabajo en escuelas, junto a nuestras voluntarias, colaboradoras y principales referentes en tanto el voluntariado que tiene FADEA, son Paula Corral, Raquel Vergara e Ivana Fernández. Con ese equipo y tantos otros más que ya los van a mencionar ellos, están haciendo esta gran labor en las escuelas que no solo se trabaja desde los grupos con los alumnos, sino con toda la comunidad educativa. Así que esta es la labor trascendente que están haciendo y ahora sí les doy el auditorio completo a ambos para que ellos ya dominen el espacio, nos cuenten su gran labor y de parte nuestra el agradecimiento, y quedo aquí como moderador para, en tanto encuentro, vamos a hacer toda esta primera etapa del encuentro como una disertación, para lo cual les comentaba que vamos a grabar la clase y la vamos a compartir con aquellos alumnos que no pudieran asistir al día de hoy del programa Aprender a Ayudar, y la segunda parte la vamos a convertir en un conversatorio a los fines de, bueno, todas las preguntas y lo que deseen consultar. Como decimos siempre, si por alguna circunstancia no llegáramos a responder todas las preguntas al día de hoy, van a quedar grabadas en el chat y en la semana se van a derivar al programa Trascender, a la dirección del área, para que terminen de contestar las preguntas que pudieran haber surgido. Y bueno, y con esto, el gracias por tanto a todas y todos, y le doy la palabra a Ezequiel Pérez, Marcelo Fino, Ezequiel Pérez, el auditorio es de ustedes. Gracias por tanto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, soy Ezequiel Pérez, es un gusto poder compartir este momento con todos. Veo que se están saludando, se están presentando ahí en el chat, así que eso está bueno porque eso muestra el ánimo, las ganas de estar, de compartir un viernes a la tarde y compartir sobre este tema en particular. Bueno, me presento un poquito, que estoy dirigiendo lo que es el programa Trascender dentro de lo que es la Fundación Ayuda Humanística de Argentina. El programa trabaja especialmente en lo que es consumos problemáticos, tanto en asistencia, en acompañamiento a familias y personas con la problemática, y muy fuertemente en toda el área de prevención. Así que hay todo un equipo de preventores que están trabajando, de distintas, interdisciplinarios, digamos, de distintas profesiones, y que se están sumando cada día más, a partir de que están aumentando cada vez más las actividades. Y de hecho ya desde el principio los convoco a que estén atentos a poder, bueno, tal vez poner un poquito de atención a esta gran tema que atraviesa un poco a casi todo el mundo en nuestra sociedad hoy. De alguna manera nos atraviesa el tema de los consumos de sustancias, específicamente, que es lo que nosotros nos enfocamos, lo que tiene que ver más que nada en sustancias, también en otras dificultades como el consumo problemático de tecnología y otras cuestiones,
Pero bueno, antes que nada, bueno, agradecerles que están acá, que quieran compartir un poquito sobre este tema, que podamos escuchar, que podamos compartir, que podamos hablar sobre esto, que podamos conversar y repensar sobre tal vez todo lo que hemos escuchado hasta ahora, lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que las ideas que tenemos, las conclusiones propias, también ponerlas en revisión simplemente para ver si podemos hacer cosas distintas. En este trabajo que de alguna manera estoy involucrado por decisión propia y por pasión y bueno, y por necesidad que también se van presentando, estoy trabajando ya desde la década del 90, del principio del 90, así que vengo con un recorrido de muchos cambios también paradigmáticos, los cuales hoy la idea es poder compartirlo un poquito sobre esto de cómo ayudar o cómo poder ser ese primer eslabón de ayuda en esta temática que es tan compleja, que genera tantas incertidumbres, tantas dudas, tanto a veces miedo de qué se hace, qué no se debe hacer, cómo ayudar, si la ayuda que damos a veces puede generar algún problema peor. Como me gustaría que sepan que la idea que estamos trabajando desde el programa es una idea de poder transmitir a la sociedad de diferentes maneras una mirada distintiva sobre la complejidad. No es una mirada que nosotros hayamos inventado, sino es una mirada que descubrimos a partir de la perspectiva. ¡Ay, un baby! ¡Qué grande! También quiere hablar, quiere dar su voz. Está bien. Esta perspectiva que desarrolla la psicología humanística y especialmente el enfoque centrado en la persona que desarrolla Carl Rogers, que es uno de los fundadores de la psicología humanística, de esa perspectiva, y es una mirada que también un poco viene a revolucionar la mirada en general que se tiene acerca de un montón de otras problemáticas. Y esto lo traigo para que también incluso vayan investigando, si tienen ganas, y leyendo un poquito acerca de qué se trata la psicología humanística, de qué se trata el enfoque centrado en la persona, qué es lo que transmite desde sus comprobaciones científicas, desde sus teorías plasmadas, presentadas, comprobadas en la dinámica del trabajo terapéutico. Un poco la idea es que nosotros podamos empezar a pensar esta idea de los consumos problemáticos, que rápidamente es muy probable que la mayoría de los que estén aquí, cuando hablamos de consumo problemático, cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de alcoholismo, cuando hablamos de sustancias, de cocaína, de marihuana, de paco, de crack, bueno, y otras cantidades de sustancias que existen, de medicalizaciones, pero especialmente las drogas ilegales, es muy probable que enseguida nuestra mente, nuestra imaginación, nuestras ideas que tenemos sobre este tema en particular, vaya directamente a la palabra de los adictos, la palabra de la adicción, pero específicamente sobre la representación de las personas cuando son adictas. Y un poco es revolucionar este término de los adictos para que podamos empezar a ver a la persona desde otro punto de vista en la ayuda. De paso, vamos a estar hablando un poquito, para ordenarnos un poco, Julio. Voy a estar hablando un poco, voy a hacer como una especie de intro, después va a seguir un poco Marcelo presentando un poco con todo lo que estamos trabajando, especialmente en prevención. Y después vamos a abrir para que puedan hacer las preguntas que les vaya surgiendo, así que
vayan tomando nota de las dudas que tengan o las preguntas que surjan para que después las podamos responder de manera un poquito más ordenada y podemos ir avanzando un poco más dinámicamente, porque si no, siempre las preguntas hace que nos empecemos a ir con otros temas dentro de la misma temática, pero se empieza a expandir el tema y no focalizamos. Bueno, sobre esto, digo, siempre el pensamiento, la idea que surge en la mayoría de las personas, no digo en todos, pero cuando se piensa en alguien que consume enseguida, la idea que viene más rápido es aquel que es el adicto. Generalmente es una idea que tiene un peso y una carga bastante particular, ¿sí? Cuando uno piensa en una persona adicta, se nos vienen un montón de sensaciones, de ideas, de imágenes, de personalidades, de características, ¿cómo es? De actitudes, y muchas de ellas en general están más relacionadas a juicios de valores que otras cosas. Entonces, muchas veces se ha enseñado, se ha transmitido, se ha compartido que la persona que tiene un problema de adicción es una persona que es mentirosa, que es manipuladora, que es estafadora, que no se le puede creer nada, que seguramente no sabe lo que le pasa, que, bueno, un montón de características que no necesariamente, de hecho no necesariamente, no son características exclusivas de las personas que consumen, sino de cualquier persona. Son características estas, las puede vivir y tener cualquier otra persona, y no necesariamente son de las personas que consumen o tienen algún problema de adicción. Poder empezar a revertir esta mirada de que la persona que consume es tal cosa o es tal otra, a nosotros nos va a poder ayudar mucho más en este paso de ser el primer eslabón, de poder ayudar, de poder empezar a ayudar, en poder empezar a escuchar a la persona desde otro lugar. Básicamente el primer encuentro, los primeros lugares de ayuda, los primeros contactos que uno tiene con alguien que está teniendo un problema, cualquier problema que sea, lo que sí hemos visto y estamos comprobando continuamente es que la persona cuando tiene un problema, el que sea, se deja ayudar y se abre especialmente cuando se siente escuchado. Y cuando se siente escuchado y no juzgado, sino que se siente recibido, se siente que el otro está dedicando esa atención respetuosa, sensible, concreta, atendida a su dificultad, sin intentar cambiar nada en él, simplemente escucharlo. Eso hace de que la persona que está en un estado de vulnerabilidad, el que sea, sienta un clima de encuentro y un clima de seguridad, mínimamente de algo de seguridad. Y ese clima de algo de seguridad permite, la persona se permite, se da lugar en general de poder dejarse ayudar y no estar a la defensiva, o no cerrarse, o no cuidarse, o no estar, porque muchas veces esto de ponerse a la defensiva uno lo toma mal, desde el lado del ayudador, lo toma como algo que está mal, como algo que no corresponde, o que no sirve, o que no es útil, pero en realidad cuando la persona está en un estado defensivo, es porque en realidad lo que está haciendo justamente es tratándose de cuidar, de alguna manera, independientemente de si lo hace de buena manera, de buenos modos, va por otros caminos. Lo que está haciendo es tratando de cuidar su integridad de alguna manera en un ámbito donde siente algún tipo de amenaza de que algo le puede pasar, o de que la confianza se puede romper, o que pueden hacer uso de su confianza para otros intereses. Por eso digo que el hecho de que nosotros podamos hacer un cambio, aunque sea pequeño, no exigimos que haya un cambio al principio total, pero sí ese trabajo de empezar a ver a las personas
desde otros lugares, ¿no? Es decir, ¿qué es? Cuando yo pienso en una persona que es un adicto, lo nombro como un adicto, nombro a las personas que consumen y tienen adicción como adictos, qué cosas son las que están pasando por dentro mío, qué cosas son las que están pasando por mi mente, qué cosas son las que yo estoy pensando con respecto a esa persona que supuestamente es adicta, sin saber todavía si tiene una adicción, por ejemplo, porque para saber si tiene una adicción necesitamos hacer una evaluación. Y para hacer una evaluación no es algo que se haga en un solo encuentro. Necesitamos tener varios encuentros con especialistas y rever un montón de cuestiones para ver si la persona tiene una adicción. Independientemente que la persona tenga un problema de adicción, tenga un serio problema, grave, agudo o leve, eso no significa que lo haga un adicto como persona, ¿sí? Esto es una teoría, una teorización y una representación que sale de nuestras sociedades y también del aspecto de las sociedades profesionales también, donde necesitamos ponerle un mote, un término, un carácter, una explicación al funcionamiento de ciertas personas que hacen uso de una sustancia o que tienen una adicción desarrollada. Pero el adicto, si ustedes se ponen a pensar, tiene un montón tiene un montón de datos y de detalles que son tal vez representaciones sociales, culturales, sociológicas, digamos, que se le impone a una cierta persona. Si el adicto es tal cosa, y cuando nosotros pensamos en el adicto es tal cosa, automáticamente nuestro modo de estar, nuestro modo de pensar, nuestro modo de ayudar, se modifica si no pensamos que es un adicto. Si nosotros pensamos otra cosa, lo que sea, es un comerciante que tiene una adicción, por ejemplo, seguramente algo pasa distinto en nuestro modo de estar. Y este modo de estar es básicamente lo que a mí más me interesa remarcar en esta primera parte del encuentro, que nuestro modo de estar, nuestro modo de encontrarnos con las personas, básicamente hacen la posibilidad de que muchas veces, por ese sencillo modo de estar y ese sencillo modo de encontrar y de escuchar, la otra persona acceda a una posibilidad de ayuda y de cambio de vida, ¿no? Cambio de sus problemáticas. En todos estos años yo he visto muchas personas y he escuchado muchos testimonios de los cuales muchas personas han venido con temores, que han venido con prejuicios, que han venido a la defensiva, que han venido sin la decisión de cambiar, que han llegado, por ejemplo, sin la voluntad, sino que los traen, la mayoría los traen las familias. Sin embargo, algo pasa, por ejemplo, muchos te dicen cuando llegué y me escuchaste, no me juzgaste, me entendiste, no me dijiste todo lo que yo tenía que hacer, me propusiste algo transparente, me explicaste todo lo que yo necesitaba y pusimos, o sea, básicamente muchos dicen yo me sentí escuchado y me sentí recibido. Uno dice, bueno, sí, pero esto técnicamente nosotros necesitamos saber cosas técnicas para poder ayudar a alguien específicamente desde un lugar más profesional o de un lugar más eh, eh, profesionalizado, digamos, de una acción más profesionalizante. El trabajo, tanto en la prevención como en la asistencia, es básicamente aprender a escuchar, porque la escucha, cuando nosotros podemos realmente escuchar al otro, vamos a poder realmente ver en qué podemos ayudarlo, en qué podemos acompañarlo y si podemos acompañarlo. ¿Sí? Y si podemos.
No se trata de que si el otro, porque el otro le pasa tal cosa, hagamos cualquier cosa total, peor es, no sé, peor es nada. Sí, peor es nada. Pero a veces yo me he encontrado con muchas personas que haciendo con mucha voluntad, con mucho amor, con mucho cariño, haciendo mal, hacen peores daños. Por ejemplo, ¿qué daños? Muchas personas que tienen malas experiencias, muy malas experiencias, al ser derivadas a tratamientos que no correspondían o tratamientos que no eran, no se sintieron respetados, cuidados y recibidos, la mala experiencia que generaron en ese espacio es un obstáculo para una posterior ayuda adecuada. Es decir, se suma un dato, se suma una mala experiencia, se suma una cantidad una serie de, de información de mala experiencia que lo único que hace es potenciar esa desesperanza que tiene la persona que en un momento dice yo tengo una adicción y no puedo cambiar. Y esta mala experiencia lo único que hace es sumar más información que afirma la idea de que no puede cambiar. Y a veces no es que la persona no pueda cambiar, de hecho estoy seguro que no, sino que a veces lo que pasa es que esa mala experiencia, porque por ejemplo, se internó a una persona en contra de su voluntad, se la internó en un lugar que no correspondía, con gente que no era adecuada, en un tratamiento que no era el mejor para su personalidad, para su realidad, no se la escuchó, porque tal vez no tenía una adicción para ser internado, por ahí con una simple acompañamiento ambulatorio alcanzaba. Entonces todas esas cuestiones suceden simplemente por aprender a escuchar. Sin embargo, cuando nosotros, fíjense lo que sucede, si yo determino con anticipación que el otro, porque tiene una adicción, es un adicto, si es un adicto, yo ya sé lo que necesita un adicto, en teoría. Un adicto necesita ser atendido de urgencia en una internación para dejar las drogas porque no puede solo. Yo ya estoy presuponiendo el tipo de ayuda que necesita, simplemente porque estoy parado en lugar de saber, de supuesto saber, de una mirada de su propia personalidad. Una personalidad que no conozco todavía. Y lo que vamos a hacer nosotros, encontrarnos con un montón de personas, siendo los primeros eslabón de la ayuda, con un montón de personas que no conocemos, con un montón de personas que desconocemos de su historia, que desconocemos de su trayecto, que desconocemos de su realidad, que desconocemos de su familia, que desconocemos de sus relaciones familiares, de sus sufrimientos, de sus dolores, de sus frustraciones, de sus pérdidas. Entonces, toda esa cantidad de historia que desconocemos de esa persona, no la vamos a resolver en un encuentro, en dos encuentros, en un encuentro de mate de por medio, ¿no? Y tampoco la persona se va a dar a conocer con alguien que no lo escucha, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros nos sentamos a tomar mate entre amigos y cuando mi amigo no me presta atención, algo nos pasa, ¿no? Doy un ejemplo simple, ¿no? Algo nos pasa. O está con el celular y estamos hablando y le estamos contando algo importante para nosotros y el otro está con el celular y no nos atiende o creemos que no nos atiende. Entonces esta escucha, digo yo, permite decir, cuando hablo de la escucha estoy hablando de una escucha que manifiesta, que muestra, que conecta con el otro, que le devuelve una información al otro, ¿sí? Que el otro visualmente y sentidamente está entendiendo de que yo, cuando estoy ahí para ayudarlo, realmente lo estoy escuchando con atención y lo estoy respetando en su discurso, en su experiencia y en lo que me trae a este lugar.
porque me lo está trayendo de propia voluntad. Fíjese el valor que eso tiene, ¿no? Que alguien venga a pedirte ayuda, ya sea en una organización, en algún centro de primera instancia, no sé, en alguna iglesia, en algún club, en una escuela. Que alguien venga, un adolescente, un joven, un adulto, venga a contarte su necesidad. Por alguna razón lo está haciendo, ¿no? Y el valor que eso tiene, el valor de respeto que eso tiene. Así que una persona, si yo estamos hablando en cuanto a prevención, voy a decir que esto de la primera escucha es fundamental. Y ahora lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir, fíjense, que después Marcelo nos introduzca un poquito con lo de prevención. Uy, esperen que estoy tocando acá. Esperen que me perdí con el Zoom. Acá está. Perdón, ahí está. No sé si esto se fue entendiendo más o menos, o si quedaron dudas al respecto de lo que fui compartiendo. Cuando yo hablo del adicto es una representación social, ni siquiera es una teoría ni psicológica, ni filosófica, ni nada. Realmente el adicto es una construcción que luego se le dio una idea por una palabra que vino de adictum, que se le dio que adictum quiere decir un esclavo por una deuda, entonces se lo asoció con la idea de esclavitud, de endeudado, de alguien que no tiene voluntad propia, de alguien que no tiene capacidad de elección porque está a la merced de alguien más, que ha perdido esas capacidades, pero bueno, son todas, digamos, a medida que han pasado el tiempo, son procesos que han ido tratando de entender por qué una persona consume sabiendo que le hace mal consumir una droga, una sustancia, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, a pesar de que eso le hace tanto daño. Pero eso también, por otro lado, fue creando a nivel social y a nivel dentro del sistema de salud una idea y una otra representación, también desde el mismo lugar, de entender que una persona que hace uso de una sustancia es una persona que tiene ciertas características, como las que le decía antes, que no se le puede creer, que no se puede confiar en él, que no es una persona confiable, que no es una persona que sepa lo que hace, que es una persona que está loca, que es una persona, bueno, que es un delincuente. Especialmente hace tiempo atrás, cuando esto estaba claro con respecto a las leyes, no, claro, me refiero a que la impronta y el peso estaba sobre una mirada jurídica, es decir, las drogas son ilegales y el que hace consumo de una sustancia es un ilegal, es una persona que está haciendo algo ilegal. Eso puso a la persona, el adicto, en un lugar de delincuente. Y la perspectiva es, alguien que delinque es un delincuente. Si es un delincuente, al delincuente hay que tratarlo de tal manera, hay que mirarlo de tal manera, hay que pensarlo de tal manera, hay que ubicarlo de tal manera, hay que ponerle ciertas normas, hay que darle el tratamiento de un delincuente. Al adicto hay que darle el tratamiento de un adicto. ¿Se entiende a dónde voy, a dónde estoy apuntando? ¿Sí, más o menos? Bien. Sí, Sí. No, permitime una cosa. Me parece fundamental entender esto de que cuando se habla de un adicto hay una construcción social y hay un montón de factores y de características que se le atribuyen al adicto, el ser un delincuente, el ser mentiroso, el ser tal y tal y tal, que a nosotros se nos imponen, porque así es como se construyó socialmente la imagen de lo que es un adicto. Y es desde ese lugar, cuando hablamos de hacer prevención, si nos paramos desde ese lugar, desde no poder sacar toda esa cáscara que socialmente se le puso arriba, esa armadura que se le puso a una persona,
es muy poco probable que podamos hacer prevención basada en evidencia y una prevención que sea efectiva y eficiente, ¿no? Entonces, como me parece esto de lo que estuviste hablando, que es fundamental que se entienda, ¿no? El poder corrernos para hacer ese primer eslabón en la cadena de ayuda, desde la prevención o desde algún tipo de asistencia de primer auxilio psicológico, de donde sea, de poder corrernos de esta imagen social que es a la que remite la palabra adicto, es el puntapié inicial. Si no podemos hacer eso, es muy poco probable que no podamos hacer nada que realmente sea efectivo y que funcione. Sí, tal cual. Y desde ahí es donde la idea es compartir con ustedes esta posibilidad de empezar a pensar esto de las complejidades, porque de hecho ya avanza, hay mucha información hoy por hoy que después de mucho tiempo a la cual podemos acceder rápidamente de otra manera o podemos conocer, donde ha variado esto de los consumos de diferentes modos, diferentes modalidades de consumo, por lo tanto la persona que hace consumo de alguna sustancia no es igual a tener una adicción, no. Hay mucho que por conocer de la persona, hay mucho por conocer de la persona para poder llegar a definir si la persona primero tiene una adicción o no, ¿sí? Por lo tanto, el primer encuentro es conocer y empezar tal vez, diría yo, a ver qué significa para la persona esto de los consumos, ¿sí? Es decir, en el momento vamos a ayudar, desde dónde vamos a ayudar, en qué lugar vamos a ayudar, en qué lugar estamos nosotros situados, posicionados para ayudar. Es decir, estamos ocupando un rol específico dentro de una organización, la persona viene específicamente a una organización que está relacionada con los consumos problemáticos y me viene a hablar de esto específicamente, eso ya me coloca en un lugar distinto a la hora de ayudar. No es lo mismo que si yo estoy en una iglesia y una persona me está hablando de un montón de problemas y de repente me tira algo sobre bueno, las sustancias o que está consumiendo o lo deja pasar o lo transmite. Sí, bueno, esto me llama la atención, lo dijo. ¿Qué hago cuando me lo dice? ¿Lo dejo pasar? ¿Me hago que no escuché? ¿Pregunto? ¿No pregunto? ¿Cómo pregunto? Tenemos libertad. Si la persona nos cuenta, y si lo cuenta y lo deja y lo desliza en algún momento del encuentro, por algo lo está trayendo. Y preguntar no está mal, pero sí preguntar desde este lugar diferente de empezar a pensar, decir, bueno, yo no conozco nada de esta persona y quiero conocerla. Para poder ayudarla necesito conocerla, necesito saber quién es. ¿Qué le pasa con él? Bueno, me dijo que está consumiendo algún tipo de sustancia. ¿Cómo es esto de estar consumiendo la sustancia? Hablemos de consumo. ¿Querés hablar de consumo? Me gustaría que hablemos de esto que me trajiste. Me interesaría saber y conocer sobre esto. ¿Me querés contar? Estas preguntas, con una actitud de empatía, es decir, de tratar de comprender cómo es para el otro, su historia, su vida, su mundo, es decir, con ese clima, con esa carga de conexión, de que mi pregunta no es una pregunta de alguien que está haciendo, bueno, una encuesta o alguien que está tratando de descubrir a ver dónde engancharte, ¿sí? Una investigación. No, es alguien que en mi pregunta yo necesito transmitir que estoy interesado por saber de vos. Esto cambia radicalmente el encuentro. Cambia radicalmente el encuentro. Y le voy a decir que, básicamente, que haga que una persona, desde que empieza a pedir ayuda hasta que termina, por ejemplo, un tratamiento, podría decir, y creo que muchos lo dirían esto, lo más importante y que es transversal a todo ese proceso, es el vínculo de autenticidad que se crea con esa persona. Ese vínculo de autenticidad
que nosotros podemos crear, es decir, nosotros siendo auténticos con la persona, nosotros creando una relación auténtica, siendo auténticos con ellos, generamos que el otro tenga un cierto grado y nivel de confianza de nuestro respeto, cuidado y nuestra veracidad a la hora de estar acompañándolo o incluso hacerle sugerencias sobre tipos de tratamiento, caminos a seguir, como una especie de guía, de aconsejamiento o lo que sea. De hecho, probablemente cuando nos sientan desde ese lugar, posiblemente vengan a preguntarnos cómo hacer, cómo seguir, y nos vengan a pedir algún tipo de guía. Cuando la persona no se siente escuchada, no se siente respetada, y esto lo hago simple, piensen en ustedes cuando no se sienten respetados. ¿Qué nos pasa? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Alguno hizo terapia alguna vez y no se sintió respetado, no se sintió escuchado? Seguramente, pudo haber pasado, no sé si a todos, pero digo, es posible, fue al médico. Acá me van a levantar toda la mano, pobres los médicos. Pero, claro, porque también están dentro de un sistema bastante heavy, ¿no? Bastante violento. Y digo, pero el hecho de estar atendiendo, la persona, el profesional, está dedicado a poder dar una solución, está formado en un lugar de tener que dar la solución, de poder curar, de poder llegar a esto, a una velocidad, bajo una presión, bajo una tensión, bajo un montón de cosas que están sucediendo, que el profesional mismo se desentiende o se desconecta de la persona que está recibiendo, ¿no? Es decir, la persona que está doliente, que le está pasando algo, que está angustiada, que está triste, que no sabe, que está con mucha incertidumbre de su salud y demás. El médico a veces se desentiende de esa experiencia integral que estábamos viviendo nosotros. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo con esto. Es decir, si yo pienso que el otro es un adicto, entonces yo digo, el otro necesita esto, un tratamiento de esta manera, pim, pim, porque los adictos no pueden salir, porque los adictos no pueden salir solos, porque los adictos no saben, porque los adictos son esclavos, porque los adictos están sometidos, porque los adictos son personas que no son libres, no saben pensar, se pierden, desorientados. Miren todas las cosas que estoy diciendo, todas las cuestiones que pueden llegar a pasar en una milésima de segundo por nuestras cabezas y que se transforman en un obstáculo, ¿no? En un muro que termina obstaculizando la relación y que de alguna manera transmitimos ese obstáculo que está enfrente nuestro. Y en vez de acercarnos y generar ayuda, contacto, centrarnos en la realidad de esta persona, que es diferente a la otra persona que nos vino también con un problema de adicción, que es diferente, su realidad, su contexto, su historia, su comunidad, su región, sus dolores, su interpretación de la vida, sus sentidos, incluso hasta sus capacidades pueden ser diferentes. Pero bueno, un poco es... Fíjate cómo funciona esto de las construcciones sociales, que muchas veces ni siquiera es imprescindible que aparezca la palabra adicto. ¿Cuántas veces nos ha pasado, o a mí personalmente me ha pasado, que cuando charlas o conversás con alguien y le contás que tenés un programa o un proyecto que estás implementando en escuelas secundarias del conurbano más profundo, digamos, como contrapartida viene esto de alumnos de secundario, adolescentes, en el conurbano bonaerense, como que no hay mucho para hacer ahí, ¿no? Y esos pibes y ya están como complicados, y el barrio, y la junta, y la familia, y aparece un montón de construcciones y de prejuicios y de preconceptos, incluso ya cuando hablamos de adolescentes del conurbano, digamos. Cuanto más cuando nos estamos refiriendo a alguien que tiene algún tipo de problema de consumo, más allá de que sea un compromiso de adicción o no. Así que es muy profundo esto de lo que pensamos cuando
nos aparece la palabra adicto, incluso cuando nos aparece la palabra adolescente como destinatarios de un proyecto de prevención. Bien, bueno, acá les comentamos, Marce, para seguir agregando, y ya ahora te doy para que vos termines de mostrar un poco lo de prevención. El consumo de sustancias la pensamos, la entendemos y tratamos de verla desde una complejidad. Tratamos de trabajar en ese sentido, de ver cómo una complejidad se le puede dar algún tipo de abordaje, que como complejidad va a necesitar justamente que la ayuda sea de algún modo compleja, ¿no? No simple, no sencilla. Seguramente va a tener muchas variantes de ayuda, abordajes distintos, creatividad también. Esto no se trata de algo técnico, no hay una receta, ¿sí? No hay una receta que funcione específicamente para decir esto de esta manera sí funciona y de la otra no. Podemos crear muchas ideas que funcionan en dirección a la prevención y a la asistencia de alguien que está con relación de sustancia, ¿no? Es decir, y sobre todo cuanto más red se pueda generar en la ayuda, es decir, red de amistades, redes familiares, redes sociales, redes profesionales, redes de organismos y demás, generalmente la prevención va a ser más abarcativa, va a tener justamente más complejidad y justamente va a tener más variables para los diferentes tipos de personalidades que aparezcan en esta, de personalidades y de las problemáticas que cada personalidad tiene, ¿no? Que es diferente. Es decir, a veces te encontrás con una persona con 10 familias que tienen un nivel de acceso económico, de ingresos económicos muy bajos, pero las 10 familias son totalmente distintas. Totalmente distintas. Entonces, son realidades diferentes, por más que tengan el mismo nivel de ingreso económico. No hace la diferencia. Tenés mismo nivel de ingreso económico, diferentes tipos de familia, diferentes culturas, diferentes realidades, diferentes tipos y modos de comunicarse, diferentes experiencias familiares, de pareja, de abandonos, de situaciones traumáticas, de situaciones vividas, de la vida, de pérdidas, bueno, etc. Entonces, básicamente, la escucha es entender que yo al otro no lo conozco, en primera instancia, ¿no? Por ahí lo conocemos porque por ahí es del barrio, porque por ahí lo conocemos hace mucho tiempo, pero en principio pensándolo desde un lugar de lo que conozco de esta persona tal vez es una idea de quién es, y cuando me siento a hablar mano a mano con esta persona para darle algún tipo de ayuda, yo desde mi rol de ayudador necesito transmitirle que quiero conocerlo en profundidad. Quiero conocer qué le pasa. No quiero darle soluciones. Primero quiero conocerlo. Y a partir de conocerlo, juntos, tal vez empezar a trabajar en buscar soluciones. ¿Sí? Y no sé si soluciones, pero mínimamente de buscar juntos un modo de abordar este problema que le aqueja, que le duele, que le trae dolores, que le trae problemas, que le trae conflictos, que le trae angustias, ¿sí? Que le trae frustración, que le genera un montón de cosas. Por ejemplo, esta idea de que a la persona que tiene una adicción no le importa nada es falsa. Es totalmente falsa. Pero a veces creemos que sí, que no les importa nada. Es decir, una persona bajo los efectos de una sustancia de hace mucho tiempo consumiendo, es capaz de hacer desastres, sí, claro que sí. Y en ese hacer desastre no mide la consecuencia del daño que causa a seres queridos, a terceros, etc. Está claro. Ahora, eso no es igual a que no le importa nada. Cuando la persona está consciente y pueda tener registro de esto, estoy seguro que la mayoría de esas personas sí
tienen un registro de haber hecho algo que no está bien. ¿Sí? Y esta contrapuesta que aparece de sé que esto que hice no está bien, pero no puedo parar esto que me tiene mal. ¿Sí? No lo puedo frenar. Y tampoco me estoy dejando ayudar. Y la frustración aumenta. Y el modo de afrontar la frustración es consumiendo. Eso sí funciona muchas veces de esa manera. Pero bueno, en lo que es prevención, Marce ha diseñado y estamos diseñando junto y con el equipo algo que me parece que está muy bueno. Marce, sí que te doy lugar para que lo comentes y lo expliques a tu modo. Después hacemos un pequeño cierre para que hagan preguntas. Perfecto. Bueno, nada, primero, una vez más, a pesar de que ya lo hice, voy a recalcar esto de que el hecho de que podamos ver a la persona por detrás de esa armadura de construcciones sociales que le echamos encima, es un adolescente, es un adicto, es un villero, es un delincuente, es el primer paso para que podamos generar esto que comentó Ezequiel recién, ¿no? Generar un vínculo que de alguna manera resulte saludable, resulte enriquecedor, de alguna manera resulte para la persona beneficioso, pueda utilizar para su propio beneficio. Hay unos conceptos que me parece interesante verlos, ¿no? A pesar de que todos ya los conocemos. Digo, este concepto de lo que es la salud originalmente se la concibió como la ausencia de enfermedad, digamos, con no estar enfermo, eso ya te hacía alguien saludable. Y bueno, con el paso del tiempo se han ido, la idea de salud se ha ido puliendo y refinando mucho más, ¿no? Ahora, hoy por hoy, la salud requiere de un bienestar económico, social, cultural, de una vivienda digna, de educación, de posibilidades de desarrollo personal y tal, ¿no? La salud es mucho más que no estar enfermo. Esto nos pone en perspectiva de que hay muchas cosas que hoy en la sociedad hacen que no sea tan saludable el modo en el que estamos viviendo, ¿no? Ya de entrada vivimos en una sociedad que nos incita a consumir y nosotros vamos a hablar de consumos problemáticos y de adicción, que no es otra cosa que un consumo que está fuera de control. Entonces, nada, pareciera que nosotros vamos con una propuesta que no está muy acorde a la sociedad en la que se está viviendo. Después otros conceptos, me parece que es el concepto de prevención. Hay un concepto que es el de promoción de la salud, que tiene que ver con esto de generar los ámbitos, las herramientas, los espacios, la capacitación y tal, para que la persona se desarrolle y pueda enfrentar su vida de una manera más saludable, más íntegra, más plena, más alejada del tener que recurrir, como decía Ezequiel hace un rato, por ejemplo, al consumo de alguna sustancia como forma de afrontamiento y tal. Después hay lo que se conoce como prevención primaria, secundaria y terciaria. En definitiva, está claro que el ámbito para hacer promoción de la salud en su máximo esplendor, yo siempre digo, es el jardín de infante y la escuela primaria, ¿no? Donde se les puede enseñar a los chicos esas herramientas para la vida cotidiana, esas herramientas, esas habilidades blandas que le llaman habilidades para la vida diaria, que tienen que ver con desarrollar la empatía, con tener registro de los propios sentimientos y los sentimientos de los demás, el resolver conflictos, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la posibilidad de afrontar el compás de espera. Bueno, muchas habilidades que si los chicos las fueran adquiriendo realmente desde muy temprana edad, serían herramientas muy valiosas, y esto sería una gran herramienta de prevención, de promoción de la salud, para que ya en momentos más avanzados de juventud, adolescencia, puedan utilizarlas para tomar decisiones que sean más saludables, decisiones más que
yo siempre lo nombro a San Agustín, ¿no? San Agustín decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? O sea, puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Y en esa elección de lo que me conviene, aparecen estas herramientas que muchas veces muchos de nosotros carecemos por completo, ¿no? Jamás hemos aprendido a eso. ¿Mm? Así que eso sería la parte de lo que es promoción de la salud. Después lo que es prevención primaria, secundaria, terciaria, ahí es donde aparece ya un poco la problemática instalada de alguna manera, ¿no? En la prevención primaria, si bien no hay una situación de consumo, de adicción y tal, hay ya al menos un ambiente o un entorno que puede resultar hostil o puede resultar problemático y tal. Secundaria y terciaria ya son digamos, ya estaría de alguna manera instalado el consumo o la experimentación en el caso de la adolescencia. Pero acá hay que hacer una salvedad. Esto, y acá retomo lo que Ezequiel habló. Nosotros, primero nos pasa, yo tengo 53 años, ¿no? Yo me crié jugando a los vaqueros y a los indios, donde los buenos eran los vaqueros y los malos eran los indios. Ahora podríamos rever un poquito esa parte del cine norteamericano, donde había un vaquero que sacaba una pistola que milagrosamente tiraba 200 tiros. Era una cosa maravillosa. Entonces, claro, era una posibilidad muy grande de tener éxito. Si tiraba 200 tiros, uno por un indio por lo menos tenía que matar. En las películas pasaba eso. Pero en esto que tiene que ver con basarse un poco en evidencias para hacer prevención, aparece la idea. Yo no es muy feliz el tema de usar tiros y balas para hacer metáforas, pero digo, aparece esta idea de decir, no desperdiciemos tiempo, energía y tal, tratemos de ser lo más efectivos y eficientes posible. Entonces, hay algo que tiene que ver con esto, con la prevención basada en las evidencias y en el poder abordar el tema de la prevención en esto que es puntual, que es consumos problemáticos, y ser quizá ese primer eslabón en el sentido de poder informar a tiempo o de poder ser un referente para que alguien diga yo necesito ayuda o tengo a alguien que necesita ayuda o tal. Pero yo digo, en esta complejidad que Ezequiel mencionaba, ¿no? Hoy no es tan simple, ni tan lineal, ni tan fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a una escuela secundaria, la que hablamos hace un ratito del conurbano bonaerense, la problemática de consumo puede aparecer de muchas formas, ¿no? Chicos que están consumiendo alcohol, que están fumando marihuana, pero puede aparecer con familias que ya vienen consumiendo alcohol o otro tipo de sustancias desde hace mucho tiempo. Puede haber un profesor que esté sentado en la actividad que sea un consumidor de marihuana o que tenga algún problema con algún otro tipo de consumo. Puede que el consumo no pase, o este vínculo problemático no pase por una sustancia, sino que este vínculo tenga más que ver con un vínculo familiar, con una madre, con alguien de la familia, o con una pareja, ¿no? Estos vínculos que después derivan en situaciones complicadas que tienen que ver con violencia de género y con otro tipo de cosas. Entonces, acá es donde aparece esto que es en el ámbito de la prevención, cuando vamos a hacer prevención, que aparece el tema, la problemática en todo su esplendor, vamos a llamarlo, ¿no? En esto de acá no nos estamos enfrentando con, bueno, vamos a dar una charla sobre drogas. Sí, se puede, sí, o un taller sobre tal y tal. Sí, está buenísimo, digo, se puede, ¿no? Y nunca está de más. Pero la realidad es que lo eficiente o la efectividad de eso deja bastante que desear, digamos. O sea, se puede hacer más, se puede hacer mucho más. La forma de hacer mucho más tiene que ver con esto que mencionaba Ezequiel y que fue muy contundente en mostrarlo, ¿no? Con la forma de estar, con cómo estamos. Cómo esto que oímos hablar
500 veces, ¿no? Del ser congruentes, del poder escuchar empáticamente, del ser aceptantes, en definitiva, presentarnos con toda nuestro ser y nuestra persona, y estar disponible para el otro, ¿no? Ahí, acá justo aparece algo que dijo Carl Roger, que tiene que ver con esto, ¿no? Que al principio él decía, pensaba cómo podía tratar, curar o cambiar a una persona, y ahora se formula la pregunta de cómo puedo proporcionar una relación que esta persona pueda usar en su propio crecimiento personal, en su propio beneficio. Bueno, la idea de armar proyectos para instituciones educativas, proyectos para ámbitos laborales, proyectos para clubes, proyectos de prevención, tienen que ver precisamente con esto, con generar vínculos, generar relaciones que puedan ser utilizadas por las personas para el crecimiento personal, para el desarrollo personal. Nosotros creemos que esa es la clave, ¿no? Primero, el cómo estar personalmente, de qué forma estar, pero como estrategia tiene que ver esto, ¿no? Esta misma pregunta que se hacía Roger, es decir, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo curar? ¿Qué puedo modificar en los pibes del secundario para que no... No, pará. ¿Cómo puedo hacer para que esos pibes se sientan, por ejemplo, en un espacio que no les sea hostil, que les sea libre de amenaza, un espacio donde se sientan escuchados, donde se sientan valorados, donde sientan que lo que tienen para decir, lo que les pasa, lo que sienten, su vida no es una pavada que le pasa a un pibe adolescente, es algo importante, es su vida, es realmente su vida. Entonces, nosotros hemos experimentado en este tiempo que venimos trabajando, por ejemplo, en las instituciones educativas, esto de que vos siempre cuando entras a un aula o a un grupo, trabajar con un grupo de chicos, se percibe como una sensación de alerta, ¿no? De estar atentos, y muchas veces hasta es hostil, ¿no? Y muchos en estos grupos hay muchas veces que se arman subgrupos que son medio picantes. Nosotros decimos, ese es el grupito de los picantes, que son chicos que por ahí tienen esa cosa más aguerrida, más de contestataria y tal. Realmente es ahí donde podemos trabajar si nosotros generamos ese ambiente libre de amenaza y abrimos la puerta y la posibilidad a que los chicos se expresen y cuenten qué es lo que les está pasando y por dónde les está pasando, ¿no? Y muchas veces el hablar de sustancias lleva indefectiblemente a hablar de los padres, porque una nena nos dice, mi papá ya hizo 3 tratamientos y no pudo salir adelante. Y otro chico nos habla de cómo el padre iba a comprar sustancia y lo llevaba a él cuando era chiquitito en el auto. Entonces aparece la complejidad y aparece esto de sentir que pueden contar lo que les pasa y lo que piensan al respecto. Entonces, acá es donde en este tipo de, vamos a llamarlo estrategia, aunque no es una estrategia, pero digo, en este tipo de estar, de presentarse en prevención, hay 2 cosas que aparecen. Esto de llegar con el mensaje, decir, bueno, vamos a hablar de consumos problemáticos, o sea, vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de otra cosa, de cualquier cosa, vamos a hablar de esto. Pero también en el cómo vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de esto desde alguien que se planta dando una clase o diciendo desde un lugar docto y contándole a los demás qué tienen que hacer con su vida para tener una vida buena, plena y feliz, o vamos a pararnos en un lugar de escucha y de a ver qué pueden hacer esas personas y esos pibes para estar mejor de lo que están, para poder estar más saludables, más plenos, digamos. Karina, ¿puede ser que hayas levantado la mano? Me pareció que había alguien levantando la mano. Sí, la que está sonriendo, rascándose el hombro.
¿Sí? ¿Estabas levantando o no? Sigo. Estás muteada, Karina. No se te escucha, ¿eh? Estás muteada. Tenés que... Ahí, Ahí sí. Ahí estuvo. ahí, sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de conocimiento y de experiencia, pero lamentablemente me tengo que retirar, pero no quería hacerlo sin antes poder aprovechar este espacio y compartir con ustedes que la verdad que la mirada es esta, ¿no? La mirada es desde el ámbito educativo, la mirada es preventiva. Yo trabajo en un equipo interdisciplinario en el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, y la verdad que desde ese lugar intentamos generar un espacio de escucha fundamentalmente cuando se presentan problemas en las escuelas relacionados con los consumos problemáticos. Y fundamentalmente lo que trabajamos nosotros, así sintéticamente lo digo, con los docentes y con los equipos directivos, es realmente generar un espacio, una actitud de escucha y de acompañamiento sobre la situación que vive el adolescente. No podemos hablar nunca de una situación, trabajamos mucho el tema del término adicto, porque como decía hoy en primer término Ezequiel, para llegar a determinar lo que es un adicto, debemos fundamentalmente escuchar, alojar a ese adolescente o a esa persona que está atravesando un problema de consumo, que se sienta escuchado, establecer un vínculo de confianza para que a partir de allí pueda contar él qué es lo que le está pasando, porque detrás siempre de un consumo problemático hay una complejidad familiar y individual y vincular determinada, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos fundamentalmente en una actitud de escucha, de acompañamiento en los ámbitos educativos, y tenemos también una guía de intervención que se ha consensuado a través del Consejo Federal de Educación y que tiene una resolución ministerial en la provincia de Formosa, que es una guía de intervención ante presunción de consumo, ¿sí? Y cuando ya el docente o el directivo se encuentra con el chico consumiendo dentro de la institución educativa. Entonces son dos tipos de intervenciones que requieren de actitudes diferentes y de toma se interviene de diferente manera. Tienen un protocolo cada uno. Sí, sí. Es decir, es una guía de intervención, no es un protocolo, porque claro, al tener un concepto de guía de intervención, las situaciones son diferentes. En cambio, el protocolo, uno tiene una línea indefectiblemente que seguir. En cambio, en la guía, uno va evaluando, que es lo que yo personalmente trabajo con los docentes, porque hice una especialización en consumo, en adicciones en la Universidad de Córdoba, y es área que me compete con otra compañera de trabajo, y lo que trabajamos es esta guía de intervención con los directivos y los docentes, y ver qué actitud asumimos ante cada situación, ante presunción y ante el problema in situ, diríamos, ¿no? Y esto se trabaja articuladamente con el equipo de salud, con el que venimos trabajando hace muchos años, también con el CIPE, que es un servicio de emergencia que tiene el Ministerio de Salud de la provincia, trabajamos con la policía también. Así que hay toda una serie de pasos y de construcción que se va generando en cada línea, en cada situación. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Lamentablemente me tengo que retirar. Me encantaría poder participar. Me encantaría, Gracias, Karina. Sí, porque la verdad que es... Me encantaría poder participar, seguir participando con ustedes. Seguro que sí.
seguro que sí. Ojalá te siga sumando porque la idea es esa, que se vaya sumando porque en ese lineamiento la idea es poder alcanzar a toda la comunidad educativa trabajando en lo que es prevención para que haya una concepción de estar, ¿no? como se trabaja en el equipo en las escuelas, es decir, estar en prevención, Sí. ¿no? Más allá de si es la sustancia o no es la sustancia, sino de que toda la comunidad educativa esté en un modo, esté en una acción, esté en un compartir, esté en un diálogo, esté dentro de un relato, esté dentro de de un intercambio de estar en prevención. Y este lema que muchas veces Marcelo desarrolla en las escuelas es de cuidándonos, nos cuidamos. Ujú. No es solo para los alumnos o los estudiantes, no es solo para los padres, es para toda la comunidad educativa, es decir, para los docentes, para los no docentes, y toda esa sociedad o esa micro sociedad que está en relación, empiece a generar algo que a futuro empiece a crear una conciencia de distintos sobre el consumo, de dónde consumimos, para qué consumimos, qué nos pasa cuando consumimos, para qué consumimos lo que consumimos, y qué nos pasa a nosotros cuando el otro consume, ¿no? Es decir, si nos alertamos, si no da lo mismo, si minimizamos los riesgos o no los minimizamos, Eso. si nos quedamos paralizados o no nos quedamos paralizados, porque los docentes no tienen por qué saber qué hacer con todo esto, independientemente de que haya una guía. La guía uno la puede leer, pero cuando uno está en relación con el otro es diferente, es decir, gracias a que está la guía, buenísimo, y que hay que poder tenerla a la mano y rápido para accionar, pero digo, otra cosa es qué me pasa cuando estoy con el otro y le están pasando cosas, ¿no? Así que Así bueno, mismo. la idea es de tener esta mirada integral de la prevención, no centrada en la sustancia, sino Exactamente. justamente centrada en la persona y en su realidad. Y en esa realidad también entra la sustancia, la relación con la sustancia. Y toda la relación Ajá. nuestra, que de todos los que estamos acá, ¿qué entendemos, qué creemos, qué pensamos, qué ideas tenemos de la sustancia? Y acá seguramente para algunos la cocaína es más grave que la marihuana es tan grave como la cocaína, para otros la marihuana no. Es decir, acá, en este mundito que estamos acá, ¿cuántos somos? 46. 46. Va a haber diferencias, incluso con el Obviamente, alcohol. Y es obviamente porque más, los escenarios y las ubicaciones, en nuestro caso, que tenemos una ubicación geográfica muy particular, estamos en zona de frontera y para más nosotros la todavía. accesibilidad que tenemos, estamos a 30 kilómetros de Paraguay, con una frontera seca, la accesibilidad que tienen hoy los jóvenes en Clorinda, del acceso a la marihuana es como comprar un cigarrillo y Claro, ni le digo la cocaína. La bueno, cocaína, nuestro problema acá hoy, esa claro, es la realidad cocaína. esa realidad que se da ahí en Florinda y que se da también acá en Buenos Aires, porque acá tenemos puertos y tenemos un montón de cosas, y se dan acá también en la provincia de Buenos Aires, y hay otras regiones y otras ciudades o otros pueblos que tienen otra experiencia con otras Claro, sustancias sí, diferentes de otras temáticas y se vuelven tan problemáticas. Y sí, también esto de hoy accedemos a un cambio paradigmático que nos interpela, nos obliga a estudiar, nos obliga a enterarnos, a interiorizarnos sobre el cannabis y el uso del cannabis ujú, medicinal y no medicinal. Entonces, ujú, esto necesariamente nos obliga para que nosotros, y esto es una muestra más de cómo cambia la sociedad ante la exactamente. relación de la sustancia. Porque venimos todo hablando, pero fíjense que no hablamos de medicalización. Se habla poco y poco tiempo le dedicamos a la gravedad que existe en la adicción a los medicamentos, ¿no? A los medicamentos psiquiátricos,
medicamentos de los cuales se hacen un gran uso adictivo de esa medicalización a nivel familiar, que se transmite claramente, cultural. De hecho, Argentina está puesta en uno de los niveles más altos en el ranking de medicalización a nivel social, a nivel de toda América. O sea, estamos en el ranking en el top 10 de nosotros, culturalmente, cómo nos recetamos unos a otros lo que tenemos que tomar en vez de ir al La médico, lo que sea. naturalización de la medicalización. Claro, tal cual. Así es. Bueno, yo los tengo que dejar, estoy a disposición para la próxima, quedarme más tiempo y compartir la guía, compartir experiencia, compartir material y también Muchas gracias, Karina. seguir aprendiendo con ustedes. Gracias, Compartimos Karina. Me encantaría aprendizaje. hacerte un montón de preguntas, pero Claro, nada. Compartiremos. Compartimos el mail, si podés dejarnos el mail en el chat, Karina, así también te enviamos el material y el certificado. Y estamos en contacto, más allá que seguramente tenemos tu contacto allí en el mail de FADEA. Y Sí, gracias, sí, totalmente. gracias por estar, por venir y por tu compartir. Y bueno, nos vemos pronto, querida. Gracias. Sí, ojalá que sí, y un gusto y a disposición, y ojalá que se pueda generar otro espacio como este y me pueda quedar más tiempo. Bueno, Permanentemente. que tengan todos un buen fin de semana y que sea para todos muy fructífero. Estos espacios son muy importantes, estar actualizados y compartir experiencias. Esta tarea es muy ingrata y estar acompañados es muy importante para los que trabajamos en estas temáticas. Así que un placer. Gracias, Karina. Gracias, igualmente, Karina. Digo, si podemos hacer prevenciones del jardín, hacer proyectos, acá estoy, me sumo, que me tengan en cuenta para armar ese proyecto. Gracias. Estamos nosotros armando 2 proyectos, muchísimas gracias por esto, y la verdad que es muy interesante porque estamos armando 2 proyectos, te vamos a invitar seguramente a que te sumes y participes, 2 proyectos para trabajar estas herramientas para la vida diaria, digamos. Es una propuesta que hizo las Naciones Unidas allá por el 80 y pico, 86, 87, si mal no recuerdo. O sea, no es nada nuevo. Y a esas 10 herramientas se le agregaron algunas más ahora y tal, digo, pero hay un material de la provincia de Córdoba, no sé si hay alguien aparte de Zulema de Córdoba, hay un material de la provincia de Córdoba muy bueno para trabajar sobre estas herramientas para la vida diaria, que tiene que ver con esto que hablaba yo hace un rato, ¿no? De trabajar la empatía, la resolución de conflictos, el tema de poder chequear sentimientos propios y de los demás, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico. Tiene que ver con estas herramientas, y la idea del proyecto es poder armar algo que nos permita capacitar a maestros en cuanto a cómo implementar transversalmente, digamos, a la currícula, al enseñar matemática, lengua, historia y geografía, poder enseñarles a los chicos estas habilidades, que los chicos puedan desarrollar estas habilidades. No es algo menor, es algo que implica un cambio de paradigma ya casi prácticamente educativo, digamos. Nada nuevo, o sea, cualquiera de los que estamos acá que haya leído a Freire, más o menos sabe de que hay otra forma de hacer pedagogía, digamos, pero estamos armando algo así para ver si podemos empezar a trabajarlo a partir del año próximo. Sin duda, el tema de hacer promoción de la salud en ámbitos en jardín y primaria es fundamental, sería lo ideal. Y con respecto a esto último que mencionaste, de esta familia en particular, hay algo que es como una especie, que nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? Es como una especie de muñeca rusa, donde vos abrís y adentro hay otra cosa, y abrís y adentro hay otra cosa, y abrís y adentro hay otra cosa, ¿no? Es una problemática dentro de otra problemática, dentro de otra problemática, dentro de otra problemática. Roger lo manifiesta como las capas de la cebolla, ¿no? Las capas. Va sacando las capas y cada capa tiene una historia nueva y abre a una experiencia diferente y a una conciencia aún mayor de las distintas experiencias que tenemos como personas, como seres humanos.
Y en eso, digo, creo que la promoción de la salud y el desarrollo personal, es decir, la promoción de la salud lo que hace es justamente facilitar que la persona que aún no ha llegado, en este caso, hablando de consumo, no ha llegado a una problemática de consumo, que no quiere decir que no haya consumido, pero que no haya desarrollado un problema con ese consumo, justamente el desarrollo personal es esta promoción de la salud, es decir, bueno, que la persona pueda desarrollarse en sus capacidades, en su personalidad, estar consciente de su crecimiento, estar madurando en su integridad como persona, en sus diferentes aspectos conocidos y los que tiene que conocer y tener un desarrollo de autoconocimiento, de autogestión, de autonomía, poder lograr ese despliegue en esos aspectos para que pueda realizarse como persona. Y la realización de la persona hace que la persona tenga un bienestar, y ese bienestar hace que la persona pueda mantenerse con un registro de no necesidad de consumir para tener un bienestar, o para tener un placer, o para tener algo diferente a lo que está viviendo en este momento, ¿no? Es decir, generalmente cuando nosotros podemos acceder, no accedernos del término de las posibilidades económicas, pero las posibilidades económicas muchas veces hacen que uno pueda tener acceso a un montón de cosas que no necesariamente las pueda tener sin ese aspecto del dinero, pero si yo puedo acceder a una buena relación, a una relación saludable con mis padres, con mi familia, con mi sociedad, que me permiten crecer, que me permiten desarrollarme, que me permiten ser quien soy, conocerme quién soy, cómo me siento, que puedo expresarme en mis sentimientos, que mis sentimientos son recibidos, son aceptados. Por eso el recibir y el escuchar es tan importante. Si yo cuando soy niño, cuando soy adolescente, puedo expresar con libertad a un ser querido, a un padre, a un tío, a un hermano, lo que cómo me estoy sintiendo en mi vida, y eso es escuchado y recibido, eso me permite ser. Y el ser, cuando yo puedo ser en libertad, me permite crecer. Cuando eso es condicionado por el afuera, no es recibido, es rechazado. Entonces eso es percibido como algo que no es bueno, que algo que es negativo, algo que no hace bien, algo que está fuera de la norma, algo que no es normal, algo que es... Y la persona empieza a entrar en un estado de incongruencia, ¿sí? Entre esto que soy, quién soy, que no está bien, que no está bueno, que debo ser para aceptar, para ser recibido y aceptado, qué cosas tengo que tener para ser recibido y aceptado. Bueno, todas esas experiencias que van marcando es las que nosotros queremos facilitar con anticipación desde la niñez o de la primera infancia y de la adolescencia, para que la persona se bajen todas las posibilidades de llegar al consumo de sustancias de una manera problemática. Porque la realidad es que tenemos que empezar desde un lugar, yo, bueno, voy en contra de algunos que se paran desde el lugar del positivismo, de decir, no, tenemos que ser que todos los chicos, ninguno se consuma. Eso está bueno, es una buena idea y es una buena esperanza, pero no es real. Es decir, lo más probable es la mayoría o un gran porcentaje de los chicos, de los jóvenes, porque nosotros enseguida cuando hablamos de consumo directamente nos vamos a los adolescentes y a los jóvenes, pero no hablamos de los adultos, demasiado, hablamos directamente acá, pero para la prevención es mejor llegar a esa población. Hay muchos que van a consumir igual, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, ¿sí? El tema es que tenemos que entender las realidades. Yo soy una persona que entiendo que podemos tener un positivismo espectacular, y yo de acá voy a hablar a nota de Ezequiel Pérez, de cómo veo esta historia y cómo la vivo yo y cómo la siento yo. Hay muchas realidades que para mí no van a ser hoy,
modificadas. Una es esta: pensar que hoy la estadística oficial, por lo tanto seguramente es un poco más, dice que por lo menos acá en toda la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, el 50% de los adolescentes en la escuela, no dentro de la escuela, sino en la edad de la escuela, en la edad del secundario, en todos esos años alguna vez consumieron alguna sustancia. Y que hay un 30% de ellos que mantienen una continuidad de consumo de la sustancia. Entonces, la realidad es esa. ¿Qué hacemos ante esta realidad que se interpone, que nos interpela, que nos llama la atención y que la prohibición evidentemente no solucionó nada de esta problemática? No alcanzó, no fue el camino, diría yo que hasta en algún grado la potenció, porque también la prohibición lleva algo de negación de las realidades, se tapan informaciones, se tapan un montón de conocimientos, de experiencias de vidas, se tapan un montón de cuestiones por justamente la prohibición. Y lo único que hace es pasar esto de algo que está sucediendo, una problemática, traspolarla a un nivel judicial, a un nivel jurídico, a un nivel demonizante y demás, y no se trata el por qué está sucediendo o de dónde viene lo que está pasando entre nosotros como sociedad. Bueno, ahí veía algunas preguntas que veía que están, pero son varias, y no sé a cuál de todas ellas responder, pero... Hay algo ese que me gustaría destacar, ¿no? De esto que acaba de suceder, en definitiva, y que tiene que ver con la idea que tenemos nosotros de hacer prevención, ¿no? Recién estábamos hablando con Karina, una chica de Chaco, si mal no recuerdo, y Minerva de Neuquén. De alguna manera se acaba de armar una pequeña red. Se acaba de armar. Y esa es la propuesta que nosotros llevamos, por ejemplo, a los ámbitos escolares. Primero, fortalecer el entramado dentro de la escuela. Creemos que la escuela donde aparece, en la escuela están representados directivos, docentes, no docentes, estudiantes y los padres de los estudiantes. La comunidad educativa sale de la escuela y entra en el barrio, entra en el entorno. Entonces, el poder trabajar dentro de una comunidad educativa en forma transversal y fortalecer el entramado dentro de esta comunidad es fundamental, es como una especie de nodo, una especie de entramado que permite tejer una red, por ejemplo, con otras escuelas, con otras instituciones, con organizaciones del tercer nivel, con organizaciones públicas. Y nada, estos espacios donde nos escuchamos y donde conversamos y nos charlamos y tal, nos permiten esto, fortalecer y armar redes. A mí me aparece siempre esta imagen de cuando hablamos de ser el primer eslabón en la cadena de ayuda, ¿no? Las cadenas están compuestas por mucha cantidad de eslabones. Entonces, la única forma de que tenga y cobre sentido ser el primer eslabón en la cadena de ayuda es que haya un segundo eslabón, porque si no lo hay, deja de tener sentido. O, digamos, se disminuye mucho el alcance de la ayuda que podamos dar. Entonces, tiene que ver con esto. Minerva y, bueno, Karina, que ya no está, y el resto de quienes estamos participando. Si nosotros podemos ser ese primer eslabón y formar parte de una cadena de ayuda, sabiendo con quién contactarme, qué contacto hacer, cómo puedo hacer para ayudar a tal o cual, con quién me va a dar una mano en esto, quién me puede conseguir tal cosa, podemos hacer realmente una diferencia muy, muy importante. Entonces, nada, no quería dejar de mencionarlo antes de pasar a las preguntas. Está bueno porque fundamental. la realidad es que, como siempre decimos, como siempre se viene explicando de muchos lugares, la red existe. Es decir, los elementos, los participantes, mejor dicho, existen de la red. Esas tramas están.
en el lugar, ya sea en la escuela, en la comunidad, en la sociedad, en la ciudad, están ahí. Lo que hay que hacer es trabajar en facilitar en que esa red empiece a funcionar y tenga una sistematización de trabajo, de conexión, de ayuda, de ayuda mutua para trabajar de una manera donde estén conectados, donde sepan cómo manejarse, de quién tiene el teléfono de quién a quién acudir, quién está especializado en qué cosa, quién está especializado en lo otro, y poder lograr que esa trama empiece a funcionar de manera conjunta, ¿no? Es decir, porque el problema es que a veces creemos que nosotros vamos a ir a crear la red, a construirla, a hacer que exista una red. La red ya está ahí. Los elementos, los participantes de la red están. Hay que verlos, hay que escucharlos, hay que encontrarlos y hay que lograr que se empiece a funcionar de una manera más productiva en relación a la prevención, ¿no? De manera saludable, ¿sí? Donde realmente pueda tener desarrollados sus aspectos de autocontrol, de autogestión y demás, y sobre todo de conocimiento y de registro personal de las experiencias. Porque, ¿qué pasa? El que ha hecho consumo, bastante consumo de la sustancia, ha aprendido a tapar sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias con las sustancias, ¿no? ¿Esto qué hace? Que la persona no tenga capacidad de registro cuando deja de consumir. Lo que ha perdido, en parte, es capacidad de registro de sus experiencias internas. Entonces, cuando vive algo, no sabe lo que está viviendo, no porque no sepa, porque no tenga capacidad de saber, sino porque no tiene comprensión total y de esclarecer qué es un sentimiento, qué es una emoción, qué sentimiento le causa ciertas experiencias, qué sentimiento le causa estar en una comunidad. Muchas veces las comunidades de fe, como las comunidades en distintas organizaciones, son comunidades que ayudan a integrar a la persona. Entonces, son buenas comunidades de alguna manera saludables en el sentido de que son integradoras de la persona. No, a ver, en esto de que somos seres psicofísicos, sociales, y aparece también el componente espiritual, somos seres espirituales. Entonces, la espiritualidad como me parece que con el formato que tenga, con la creencia que sea, o sea, más allá de cultos religiosos, digo, la espiritualidad es un componente de la persona y hace a este desarrollo personal que me parece que es imprescindible para trascender, en definitiva, cualquier tipo de problema o de situación o de consumo o de lo que sea en la vida. Digo, pero claramente coincido con esto que comentabas, pero recién leía un mensaje de alguien que decía el abordaje de los consumos y de las adicciones tiene que ser hecho por profesionales de la salud y tal, coincido 100%. Muchas veces no se pone el foco en eso. Pero aparte hay algo que... Marcelo, que me permito hacer un breve acotación, que se está desarrollando una nueva corriente en la psicología, que es la psicología espiritual, porque parece que es un área que no está muy abordada, así que y lo estoy escuchando cada vez más como una tendencia mundial, así que es claramente una necesidad. Bueno, Es de curioso, hecho, ¿no? la Porque psicología humanística, justamente uno de los cambios que hace de la teoría humanística es integrar la espiritualidad como una de las bases de la teoría. Pero como una especialización, como una corriente especializándose en la espiritualidad. Por lo menos Pilar Sordó, ella está hablando de esta psicología espiritual, de la cual dice que está capacitándose y que además es como una tendencia que surge de una necesidad mundial. Yo lo que quería decirle, agradecerles por este espacio, agradecer a la fundación que los convoca y a ustedes. Y quería hacer un comentario, me quedo sin participar porque me quedo escuchándolos, porque me parece que los conceptos que difunden son muy, muy importantes y se nota la importancia con la intervención que la gente hace,
me parece que es muy necesario el tema de que repitan los conceptos, ¿no? Esto de que de cómo vemos a un adicto, de los prejuicios que tenemos, de cómo de que lo que es problemático es el vínculo que tenemos con la sustancia y no la sustancia, y porque necesitamos que los repitan, porque los prejuicios que tenemos en 2 horas de charlas no los podemos dejar de lado. Y siempre aparece, ustedes lo explican al principio y siempre aparece, y necesitamos seguir trabajando en eso, y no se borra sino más. Así que por eso lo agradezco, porque a pesar que ustedes lo hacen en varias charlas, siempre los escucho atentamente, y me doy cuenta que son tan fáciles de dejar de lado. Así que sí, es importante seguir insistiendo y seguir difundiéndolo. Así que gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno lo que decís, porque A ver, justo estaba pensando, digo, qué hincha que estoy con esto, ¿no? Porque claro, yo me escucho esto, en todos los espacios lo llevo. No. Y digo, hasta me sale ganas de decir, no digan más adictos, no lo digan más. Me dan ganas de decirlo, pero desde mi idea quiero que surja del proceso, ¿no? Pero de cada uno. Pero no hay necesidad. La necesidad es nuestra de poner a alguien en un lugar, identificarlo con algún diagnóstico específico, que ni siquiera existe ese diagnóstico, Claro, pero realmente no existe. tiene que ver con el prejuicio, ¿no? Exacto, no existe ese diagnóstico. Es decir, El prejuicio tiene una fuerza una fuerza tal que requiere tanto esfuerzo como todo prejuicio, ¿no? Que sacarlo, ¿no? De algo que se transmitió además de generación en generación, sacarlo requiere de un gran esfuerzo personal, y también requiere que lo volvamos a escuchar, porque si no se sigue quedando instalado, quizás con tal menos cual. fuerza, pero necesitamos seguir escuchando. Por eso, bueno, este era mi mensaje para ustedes hoy. Es que además pasa esto. Si hay alguien que es un adicto y está determinado así, y que supuestamente va a funcionar siempre así, más allá de que tenga o no relación con su adicción, por ahí ese tema lo solucionas, ¿no? Es su relación con la sustancia. Pero va a ser siempre un adicto. Nosotros mismos en esa relación de determinar que el otro es un adicto, estamos creando una relación vincular de dependencia, donde el otro sigue siendo el adicto que necesita de la ayuda siempre de uno, o del profesional, o de la iglesia, o de quien sea, pero nunca es autónomo y nunca es persona. Persona. Siempre es persona adicta, siempre es una persona especial, siempre es una persona distintiva, siempre es una persona con un fenómeno, siempre es una persona que va a depender siempre y se sigue afirmando incluso en esa relación donde yo lo sigo colocando en el lugar de dependencia. Entonces esa construcción vincular que creamos es de dependencia en vez de independencia. Revisarlo nada más. Sí. Yo quiero Bien. ya, no sé si les parece, un poco para dar el pie al cierre, que lo van a hacer ustedes desde ya, pero traer esto que hace unos minutos mencionó Marcelo y que me parece que en definitiva es sobre lo que estamos dando vuelta. Y también lo que trajo María Isabel, ¿no? Esto de que parece que la psicología está yendo hacia la parte espiritual. No nos olvidemos que el término psique deviene de alma. Lo que pasa es que en algún punto en el paso del tiempo parece que se convirtió en algo estrictamente cognitivo-conductual y se dejó de lado la parte espiritual. Y lo que traía Marcelo es esto, que somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y ahí en la cuestión espiritual, cada uno puede vivir su espiritualidad como mejor lo siente, ya sea desde la religión o desde ese concepto que es la parte más elevada del ser humano, y ser espiritual implica que esa parte elevada del ser humano se manifiesta a través de los pensamientos y los actos. En definitiva, todos los que estamos aquí, y esto me han escuchado decirlo tantas veces, estamos para buscar la mejor manera de ayudar a un otro en el más profundo sentido humanístico. Y creo que no hay humanista más grande, o que no hubo humanista más grande en la tierra que el propio Jesús. Así que cada uno viva la espiritualidad como lo desee, y estamos aquí en esa búsqueda de ver cómo podemos ayudar a un otro en el más profundo sentido humanista.
Así que mi agradecimiento total a todas y todos. Y Ezequiel y Marcelo, gracias María Isabel. Bueno, por allí lo vimos a Gustavo Maciel hablando de aspectos de espiritualidad y de conceptos humanísticos que nos trae su programa Cultura de Paz. Ya pronto van a tener novedades de eso, de la mano del área de género allí con María Isabel, con Nora Mazzoli, con María Inés. Y gracias a todas y todos por tanto. Les dejo el cierre de Ezequiel y Marcelo. Marcelo y Ezequiel, gracias por este encuentro. Bueno, Gracias, Julio. Gracias, Julio. Y yo, independientemente del debate que abre el tema de la espiritualidad, que me parece fenomenal, y que para hablar de espiritualidad tenemos que estar abiertos a hablar y a escuchar y a escucharnos, y que la espiritualidad es mucho más allá de una religiosidad o una comprensión de algún entendimiento, de alguna fe o demás, sino que tiene que ver con la experiencia integral de la persona y la trascendencia del ser humano. Yo quiero dejar esta frase para que se la lleven, porque hay muchos que están haciendo cosas o vinieron haciendo cosas, o vienen trabajando, vienen, por lo que estuve leyendo, haciendo mucha actividad en un montón de aspectos, que es incluso como ponerse en la pregunta si hay algo de lo que yo puedo hacer, que vine haciendo hasta ahora y que vine creyendo que eso era lo que debía hacer y que estaba bien, si se puede hacer de otra manera, y si puedo escuchar y puedo ver cómo otros están trabajando de otra manera y que tal vez puedo implementar y empezar a abrir los oídos y abrir la razón y abrir el espíritu a aprender también de otras experiencias más allá de la experiencia personal que tenga. Porque si hay algo que la experiencia personal hace, es que no es el camino, ese es el camino de la persona, de tu propia persona. Tu experiencia personal es el camino tuyo propio, no es el de los demás. Y esta posibilidad de que tenemos que aprender a caminar con el otro su camino, no el mío, es una experiencia muy fuerte, porque hace que yo pueda separar mi experiencia, no ser autorreferente y centrarme en la persona. Y les dejo este mensaje que alguna vez dijo alguien muy importante en la sociología: casi todo podría ser de otra manera. Así que llévatelo, que tal vez casi todo lo que hiciste hasta ahora también puede hacerse de otra manera. Y gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que sigo maravillándome por esta tecnología que nos permite tener este encuentro federal, que la verdad que de otra manera implicaría que nos trasladáramos muchos de nosotros cientos o miles de kilómetros para poder estar, y sin embargo estamos todos acá de una punta y de la otra, y eso no deja de maravillarme. Y nada, me recuerda, a mí siempre me gusta poner la vista del Zoom con la pantalla compartida, con todos los cuadritos, aunque sea más difícil ver chiquitito a todos, me da esta idea de red y esta idea de que en definitiva no estamos solos, sino que estamos juntos en aquello que queramos emprender. Y que nada, es el ser este primer eslabón en la cadena de ayuda, implica comprometernos con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y con el armado integral de esta cadena, ¿no? Nosotros humildemente creemos que podemos aportar nuestro granito de arena y nada, así como para finalizar, Ezequiel trajo esta frase que siempre se la escucho y me gusta mucho por repensarla. Yo siempre cuento un cuento, un cuento que dice que alguien iba caminando por la playa y había un montón de estrellas de mar que había dejado la marea sobre la arena, y había un chico que venía caminando y agarraba una estrella de mar y la tiraba al agua, y después caminaba y agarraba otra y la tiraba al agua.
Y esta persona se acerca al chico y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy salvando estrellas de mar. Dice, pero es absurdo lo que estás haciendo. Hay miles y miles de estrellas de mar desparramadas en la playa y vos no las vas a poder devolver todas al mar. Y el chico levanta una estrella de mar y dice, todas no, pero esta sí. Y la devuelve al mar. Entonces, nada, los invito a agarrar cada uno nuestra estrella de mar y aportar ese granito de arena. Gracias por estar. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos, porque ahí estaba leyendo un montón de cosas lindas, estamos de Tierra del Norte al sur, así que impresionante. Salto, provincia de Buenos Aires, muy bien. Todos lados, Bien. qué lindo. Bueno, Qué buenísimo. bueno. Qué bueno. Nos estamos Bueno, viendo. Nos vemos pronto y las Estamos puertas viéndonos. de FADEA están abiertas de par en par, así que nos seguimos encontrando y, como decimos siempre, construyendo camino. Gracias a todas y todos por tanto. Gracias. Gracias por Gracias a Elce, gracias Marcelo. Hasta pronto. Chao. Hay gente que está terminando la carrera, o no sé qué, formación no sé en qué. Bueno. Buenísimo. Bueno, que tengan un buen fin de año, que terminen bien, que terminen las carreras, que se reciban, que terminen, que pasen de año, no sé. Vamos, que Todo. queda poquito, Sigan, vamos, que que queda poquito. continúen. Buena No, fiesta y buen año. Hasta luego. Gracias por Chao, tanto. chao. Hasta pronto. Adiós. Hasta Adiós. luego, gracias por todo, hasta luego. Chao, chao. Chao.